Bueno, ya estás aquí otra vez, ya estamos juntos a por otro problema, ¿eh? Vamos a hacer que, como suele decir con los soldados, ¿no? Con esos que luchaban con espadas, ¿no? Que clave la rodilla al vencerle, ¿eh? Bueno, pues vamos a por ello. En esa ocasión tenemos una función que nos dan f de x y nos empieza a pedir un montón de cosas aquí, ¿vale? Pero básicamente, si lo ves en diagonal, si lo lees rápidamente así en diagonal, habla de continuidad, derivabilidad, crecimiento, tenemos que sacar la derivada y luego un área, o sea, una integral, ¿vale? Que tiene intervalo de integración, 0, 1. Básicamente, así viéndolo en diagonal. Bueno, vamos a copiarla primero la función y vamos a ir por cada apartadito resolviendo. Tenemos x por e a la x menos e a la x. Nos pide estudiar la continuidad eh, y la derivabilidad. Hombre, esa función, la pobre e a la x, metas lo que le metas en la x, un 0, un 1, un menos 1, un número muy grande, un número muy grande positivo o un número negativo, siempre te va a responder. No le afecta a ningún número. Y luego la x que acompaña aquí, esta x tampoco soporta cualquier número. Es decir, toda esta función x por e a la x menos e a la x, pues no tiene ningún tipo de problema. O sea, no existe, lo voy a poner así, no existe una x tal que no exista f de x. O sea, mm, por tanto, por tanto, me vale cualquier valor de x. El dominio de f de x es todo R. ¿De acuerdo? Todo valor de x me vale. Y no hay ningún valor, no hay ningún denominador que me haga cero ni cosas raras. Luego f de x existe y es continua, lo voy a poner. F de x es continua en todo R. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la derivada. La derivada sería derivada del primer producto de x por e a la x, es derivada del primero, x, 1 por e a la x, más derivada del segundo, e a la x por x, menos derivada de a la x, que es e a la x. Es decir, me queda que f' de x, este se va, queda x por e a la x. ¿Tengo algún valor, digamos, que me afecte a la derivada? No. F de x es derivable, ¿no? No hay ningún valor que me limite, ningún valor crítico de la x que me dispare la derivada hacia el infinito, ningún denominador. Luego, f de x, perdón, es derivable en todo R. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ese sería el primer apartado. No tiene mayor. No hay más. Hombre, por eso vale 0,5 puntos. Es como muy sencillito, ¿no? Es simplemente ver que la función no tiene ningún valor y expresarlo, transmitirlo. Vamos al B. En el B, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a buscar, mira, ya tengo aquí tenemos aquí la derivada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo me pide intervalos de crecimiento, es decir, máximos, mínimos. ¿Qué tenemos que hacer? Derivada igual a 0 para sacar máximos mínimos.
y vamos a ver qué saco. Entonces, f' de... Voy a ponerlo así. Tendría la f' de x, que es x por e a la x igual a 0. ¿Cuándo se cumple? Hombre, se cumple con... pues esto, pues con x igual a 0, es el único valor que le anula, ¿no? X igual a 0. ¿Hay algún otro valor? No. ¿La e a la x se anula alguna vez? No. Y en el 0, e a la 0 es 1. Y menos 1, pues e a la menos 1 es 1 partido e que da un valor decimal. E a la 1, e a la 2 son otros valores. Este nunca se anula. El único que se puede anular en ese producto es este. Entonces tengo un único valor, ¿vale? ¿Qué voy a analizar a nivel de crecimiento? Bueno, pues voy a poner aquí mi 0 y voy a ver el signo. Tienes que ver el signo de la f' de x. ¿Qué es positivo? Crecerá. ¿Qué es negativo? Decrecerá. Entonces, vamos a probar. A la izquierda del 0, el menos 1. Esto me da e a la menos 1, que es 1 partido de e, que es un positivo, el pobre. Bueno, el pobre o el rico. Este es positivo. Y luego el x es menos 1. Este es negativo. Negativo por positivo, ¿cuánto es? Negativo, de toda la vida, ¿no? Entonces esto es decreciente. ¿Por qué? Porque esta es la pendiente. La pendiente viene dada por la derivada de la función. Si es una pendiente negativa, es decreciente. ¿De acuerdo? Y a la derecha, si yo tomo el 2, pues e al cuadrado es positivo, esto daría positivo, y por 2 positivo, pues es positivo, es decir, creciente. Es decir, el intervalo de crecimiento, yo lo suelo poner con una flechita así, se da de 0 a infinito. Y el intervalo de decrecimiento, es decir, donde se da un decrecimiento, se da de menos infinito a 0. ¿De acuerdo? Esos son los intervalos. ¿Hay algún máximo o mínimo relativo? Hombre, sí. Si tú estás decreciendo y llegas a un punto a partir del cual empiezas a crecer, es como la parabólica, ¿no? La función parábola es como tener esta, ¿no? Alcanzas esto, ¿no? Justo aquí es donde decrece y luego crece. Esto es un mínimo. Aquí sucede lo mismo. No te la voy a poner ahí porque igual te piensas que tiene que ver algo con... Pero es un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, pues si yo estoy decreciendo, si yo decrezco y luego paso a crecer es porque he pasado por un mínimo. Es un mínimo relativo. Es decir, habría un mínimo relativo. ¿En qué? ¿En qué punto? En el 0, que es este de aquí. ¿Y cuánto vale la i? Pues la i vale f de 0. ¿Y cuánto es mi función? Pues está aquí, f de 0, que es 0 por e a la 0 menos e a la 0. Esto es 0 menos 1, que vale menos 1. Oh, 0 menos 1, que vale menos 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que vale f de 0. Menos 1. Luego en el punto 0 menos 1. ¿De acuerdo? Ese sería el primer apartadito. Vamos a ir al segundo. Voy a borrar aquí la pizarrita. Venga. Y vamos con... Vale. Con ese apartadito de ahí. Con el segundo. Perdón, con el tercero. Que el segundo lo acabamos de hacer. Bueno, me dicen que sea una función g de x igual a menos e a la x. Me piden calcular el área del recinto acotado que está limitado por las gráficas de las funciones f de x y... Vale, el área que está acotado por f de x
y g de x. Hombre, cuando tienes dos funciones, el área que queda acotada entre las dos, si estás f de x y g de x, de la forma que sean, está acotada por los puntos de corte, ¿vale? Y eso me define este área que es el que vamos a calcular, ¿vale? Pero la clave está que la acotación está en los puntos de corte. Esos son los puntos de corte entre f de x y g de x, así de una forma esquemática, dibujado así al tuntún. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Pues vamos a sacar los puntos de corte. ¿Entre qué? Entre f de x y g de x. ¿Cómo lo hacemos? Igualando. Es decir, voy a igualar f de x igual a g de x. Si igualas f de x a g de x, voy a seguir por aquí, ¿vale? Para no ocupar toda la pizarra. Será x por e a la x menos e a la x igual a g de x, que es menos e a la x. Vale. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí se va este, ¿no? Tengo lo mismo a este lado y a este. Luego queda x por e a la x igual a 0. ¿De acuerdo? Ese valor, ¿para cuándo se cumple? Pues lo hemos visto antes, ¿no? E a la x, la pobre, no se puede anular como tal. Luego solo me queda una raíz aquí, bueno, una solución, x igual a 0. Solo se cortan en x igual a 0. Por tanto, no hay, no sé cómo decirte, imagínate que hubiese dado, por ponerte un ejemplo, me hubiese dado, imagínate, x 0 y x igual a un medio. Pues tendrías que hacer dos intervalos. El área sería la suma de dos áreas. ¿Cuál? El área que va desde el comienzo, como tú vas de 0 a 1, de 0 tienes que ir hasta 1. Pero, ojo, que aquí se cortan en un medio. El 0 coincidiría, ¿de acuerdo? Entonces tendrías que hacer de 0 a un medio y sumar el área, la otra área, de un medio a 1. ¿De acuerdo? Pero en este caso no tenemos esta situación, este ejemplo que te he puesto así un poco al tuntún. ¿Qué tenemos? Tenemos solo un puntito que es x igual a 0. Y dirás, hombre, pero Pablo, pues x igual a 0 coincide justo con el del intervalo, ¿no? Con ese de aquí, con el 0 ese de ahí. Pues sí, coincide. Entonces, ¿cuál va a ser mi intervalo? Pues 0 o 1. O sea, mi intervalo de integración, te lo pongo aquí, por tanto, el intervalo de integración para calcular mi área se va a mantener en 0, 1. Porque no tengo punto de corte intermedio entre 0 y 1. Justo me ha coincidido aquí. Y oye, calcula el área de 0 a 1. Pues bueno, si tuviese puntos de corte intermedios tendría que dividir en áreas, ¿no? Suma de áreas. Pero como me coincide justo en uno de los extremos, pues me queda solo ese intervalo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es ver la integral. Por tanto, mi área, ¿qué va a ser? Va a ser la integral de 0 a 1 de una función menos la otra. Ojo, ¿me importa que vaya primero una u otra? No, ¿por qué? Porque esto va entre valor absoluto. Voy a poner primero, yo qué sé, la f de x. F de x menos g de x. Pero da igual. O sea, podrías poner g de x menos f de x. O sea, esto es lo de menos. Puedes poner g de x menos f de x, imagínate. Ya está. Diferencial de x. ¿Por qué no importa? Porque realmente estamos haciendo un valor absoluto. No me importa si estoy por debajo
por debajo del eje o por encima, si tengo un área negativa o positiva. Porque la integración es sensible a eso. Cuando está por debajo del eje, te da unidades negativas de área. ¿Qué pasa? Que cuando tú, por decirlo de alguna manera, pero bueno, me estoy volviendo a meter en temas de, si tú tienes este sistema y tú tienes una función que hace así y otra que hace así, y dices, calcula todo el área. Pues bueno, puntos de corte, de aquí a aquí. Y si tú calculas sin separar, ¿qué pasa? Que es como si tuvieses esta área aquí en negativo y esta en positivo. Entonces ahí te afecta el cálculo. Pero bueno, no me quiero por ahí enrollar. Al final te da igual, te da igual. ¿Por qué? Porque ese valor absoluto te da aquí, pues la tranquilidad de decir, oye, una arriba, otra abajo, o una abajo, otra arriba, me da igual. Si esto da de resultado 5 o menos 5, como voy a hacer el valor absoluto, pues me da exactamente igual. Entonces hacemos g de x menos f de x. De 0 a 1 la integral. G de x, ¿cuánto era? Menos e a la x. Menos, pues, la otra, ¿no? Que es x e a la x menos e a la x. Y todo esto es diferencial de x, valor absoluto. ¿Esto qué da? Hombre, pues en esta operación de aquí tengo menos e a la x, le voy a restar menos e a la x, luego se va. Y me queda un negativo ahí dentro. Entonces me queda valor absoluto de la integral de 0 a 1 de menos x e a la x diferencial de x, valor absoluto. Es una función que relaciona una polinómica muy cortita, una x sobre tita de grado 1, con una exponencial, con e a la x. Son dos partes bien diferenciadas, hacemos por partes. Hacemos u, va a ser, pues le voy a llamar x, y diferencial de u, pues va a ser 1 diferencial de x, o sea, diferencial de x. Y la v, la diferencial de v va a ser e a la x diferencial de x. Si yo quiero sacar la v, tengo que hacer la integral de e a la x diferencial de x, que esta es e a la x. Entonces hago este menos de aquí, lo saco fuera de la integral, no me importa. Me da igual, porque al final tengo el absoluto, pero bueno, lo podría quitar. Pero yo te aconsejo que lo mantengas, ¿vale? Hasta el final. No te afecta, pero bueno, con el valor absoluto, en fin. U por V, esto sería así, menos U por V sería X por E a la X, menos, cuidado, porque aquí cambia, integral de V, que es E a la X, diferencial de U, diferencial de X, ¿vale? Hemos hecho la típica U por V menos integral de V diferencial de U, ¿vale? Y esto ya no tengo valor absoluto. Aquí. Bueno, pues esto es valor absoluto de menos paréntesis, este ya lo había sacado, x e a la x, menos la integral de e a la x, que es e a la x. Valor absoluto. ¿De acuerdo? Sí. Y esto entre... perdona que lo estoy así y así, entre 0 y 1. 0 y 1, esto sería entre 0 y 1.
¿Qué queda? Bueno, pues metes primero el 1, lo voy a poner aquí, sería valor absoluto de menos. Para el 1 sería 1 por e a la 1, menos e, ¿de acuerdo? Y luego le tengo que restar con el 0, que sería, pues esto cuánto da, pues qué cosa más rara, 0 por e a la 0, que es 0, menos, estoy aquí, e a la 0, que es 1. Y todo esto, valor absoluto. Es decir, me queda e menos e, me queda un cerapio, solo sobrevive, este 0 también se va, menos con menos más, me queda menos con menos más y con un menos delante, menos 1, valor absoluto. Es decir, 1, una unidad cuadrada. Curioso. Tanto, tanto ruido para llegar a una unidad cuadrada. Bueno, era broma. Está bien. Al final ya ves que se simplifica todo. Bueno, pues ese sería el apartado C del ejercicio. Ese cálculo de área que se hace, como no puede ser de otra manera, pues por integración. Vamos a repasar lo que hemos hecho. Bueno, lo primero, el primer apartado. Ya ves que es a veces pura lógica. Eh, Te dan una función que la ves y dices, hombre, pues es un poco rara con esa e a la x, pero aquí no hay ningún valor que la estropee. Ponga lo que ponga de x, y lo he puesto así, ¿no? No existe un valor de x al que no exista la f de x. Es decir, esto es lo mismo que decir f de x existe f de x para todo x perteneciente a R, ¿no? Por tanto, el dominio de f de x es R y además f de x es continua en todo R. No hay ningún valor que le estropee, ¿no? Y cuando haces la derivada, pues es lo mismo, ¿no? Es una función f de x que es derivable en todo R. De acuerdo, el primer apartado es simplemente entender que la función no tiene ningún punto crítico en x y tampoco en su derivada. El segundo es crecimiento de crecimiento, máximos, mínimos. Hacemos lo primero, derivada, igualamos a 0 y sacamos valores. El único que puede anular es la x igual a 0. Este, por mucho que le metas aquí, no, se anularía en el menos infinito, realmente. Pero que te haría 1 partido e a la infinito, que sería 1 partido de infinito, que es 0. Pero tú no puedes considerar valores de x para estudiar que sean indefinidos. Estamos buscando valores definidos, que se pueden situar en la recta real, ¿vale? Y el único que es tangible y concreto es el 0. Lo llevamos a la recta, analizamos el signo de la derivada, que es la pendiente, y tenemos negativo, positivo, eso me genera un mínimo relativo y hago la lectura, ¿vale? Y por último, el apartado C, esa función g de x, me pide el área que se acota entre g de x y f de x, saco puntos de corte, es lo primero que tienes que ver. Y en esos puntos de corte, el único punto de corte donde se puede dar es en x igual a 0, no hay otro. Claro, justo coincide que el 0 es el extremo del intervalo. Luego, ¿qué área voy a tener? Pues la que haya en el intervalo, de 0 a 1. No tengo punto intermedio en el intervalo. Si hubiese tenido 1 antes, como te decía antes, pues tendrías que haber ido sumando como dos áreas, ¿no? Imagínate, un punto intermedio, pues área 1 más área 2, ¿no? De extremo 0 a punto de punto de corte a extremo 1 y sumar las dos áreas, pero en este caso coincide justo en el extremo, luego solo tengo un intervalo de 0 a 1. Hago la diferencia de las dos funciones, me es igual g de x menos f de x menos g de x, tengo valor absoluto y voy operando con cuidado. Lo único aquí, tenemos una integral por partes con un cambio muy sencillito. A mí me parece que esos ejercicios están muy bien colocados porque no hace falta poner una función retorcida con un por partes compleja. Pues no hay por qué buscar eso. Lo que hay que entender es que con la integración
Podemos calcular un área, que eso es lo más importante, y luego que podemos manejarnos con un cambio de ese estilo, que es una integración por partes, ¿no? Con u y diferencial de v. ¿Por qué elijo la x? Pues porque la diferencial me baja el gradito, ¿no? De la x. Me baja 1 diferencial de x, me queda diferencial de x, y esa integral me vuelvo a encontrar con e a la x. Luego, en definitiva, consigo eliminar la x dentro de la integral. Me queda solo una integral que sea la x, que es directa, y ya es resolver, ¿vale? Metiendo los intervalos. Primero metes el 1 en tu resultado. Mantienes el menos fuera, si quieres. En mi caso, porque como lo he hecho así. Primero metes el 1, haces todas tus operaciones y luego le restas lo mismo, pero metiendo x igual a 0 en esa expresión. Y teniendo delante de toda esa resta un menos, que al final te da un poco igual, porque tienes valor absoluto. Eso nos ha dado menos 1 en valor absoluto, que da 1, ¿vale? Y así quedaría resuelto. Pues nada más, no me enrollo más. Te veo en el próximo ejercicio. Sigue con ánimo, que puedes con esto y con mucho más, estoy seguro. Venga, un abrazo, chao.